Mina estaba empapada por la lluvia cuando subió los escalones de piedra de su casa. Esa gran casa que había heredado de Peter Hawkins. ¿Cómo iba a poder vivir ahora? Era demasiado grande, estaba demasiado vacía. A pesar de las frecuentes ausencias de los últimos tiempos, la casa ya se sentía diferente, inapelable y fría. Ya no había tiempo para pensar en ello, solo tenía una hora para secarse, cambiarse de ropa y poner unas pocas cosas en una maleta antes de dirigirse a Portsmouth, donde tomaría un transbordador para cruzar el canal hasta Cherburgo y luego otro tren a París. Un trayecto de 2 días en total, 2 días más en los que Kinsey continuaría expuesto en peligro. Ese inspector soquete y gordo seguro que estaría merodeando 24 horas al día. Al menos en París estaría lejos del alcance de Comfort. Quizás era la última vez que podría volver a casa libremente. Si Comfort hurgaba demasiado, Mina no tardaría en verse en busca y captura como cómplice de homicidio. Sopesó la idea de alertar a Arthur de los peligros de Comfort, pero decidió no hacerlo, seguramente le daría con la puerta en las narices. Mina colocó la llave de hierro en la puerta principal y se dio cuenta de que algo iba mal. Ya estaba abierta. Se quedó quieta. ¿Se la había dejado abierta con las prisas de tomar el tren a Londres? No, recordaba perfectamente haber cerrado antes de salir. Había concedido unos días libres al servicio. No debería haber nadie dentro. Sin embargo, Mina sentía que había alguien en su casa. Lentamente abrió la puerta con los nervios crispados, confiando en que no crujiera, esperando que algún monstruo saltara sobre ella. Allí no había nadie. Mina estiró el cuello con cautela y miró al interior. La visión del inconfundible abrigo harapiento y húmedo sobre el vestíbulo de mármol le desgarró el corazón. Kinsey estaba en casa. Pero justo cuando empezaba a sonreír aliviada se oyó un estrépito en la habitación contigua. Estaba en casa, pero eso no significaba necesariamente que estuviera a salvo. Sus pies no corrían lo suficiente. Kinsey oyó el portazo y se volvió para ver a su madre como un pollo remojado, de pie en el umbral del salón. Por un momento ella se quedó inmóvil, asombrada por el estado desolador de la habitación. Kinsey, ¿estás a salvo? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Kinsey trató de sonar civilizado, pero su ira era palpable. Te he estado buscando en todas partes. Sus ojos vagaron por aquel desastre. Por el amor de Dios. Como un buen abogado examina su caso tratando de descubrir lo que se oculta detrás de la apariencia, Kinsey había desnudado todos los secretos de su familia. Había reventado a martillazos la caja fuerte, había abierto todos los archivadores cerrados y fue revisando todos y cada uno de los cajones. El resultado era la pila de cartas, periódicos, diarios privados de Mina y recortes de periódico que había colocado minuciosamente en orden cronológico. Toda la historia de la vida oculta de su padre y de su madre antes de que él naciera. Kinsey levantó un sobre blanco con una mano y una pila de cartas manuscritas en la otra. Mostró lo que estaba escrito en el sobre para que Mina lo viera y lo reconociera. Carta de Mina Harker a su hijo Kinsey Harker, para abrirla tras la muerte repentina o por causas no naturales de Wilhelmina Harker. La expresión de la mujer estaba entre el alivio y la desesperación. Kinsey lanzó la carta a su madre y las numerosas páginas cayeron en una lluvia de papel. Incluso en la muerte tu vergüenza te llevaría a ocultar lo que verdaderamente eres. Me creías un tonto, pensabas y tenías razón, que podrías ocultar tu juventud antinatural haciendo creer a los extraños que éramos hermano y hermana, convirtiéndolo en un chiste privado entre madre e hijo. Mina imploró a su Kinsey. Todo lo que necesitas saber está en esta carta, todo lo que Jonathan y yo deberíamos haberte contado años atrás, pero no nos atrevimos. Todo lo que dices es una mentira. Kinsey estaba demasiado furioso para más sutilezas. ¿De qué conoces a Bram Stoker? ¿A quién? La confusión de Mina parecía sincera. Hasta el día anterior habría tomado la palabra de su amada madre como dogma de fe, pero habían cambiado muchas cosas en un solo día. La primera vez que lo leí, pensé que era una coincidencia, pero ahora, Kinsey arrojó el libro de brillante cubierta amarilla a su madre y estudió la expresión de Mina cuando ésta leyó el título en voz alta, Drácula de Bram Stoker. Mina ahogó un grito. Sus dedos temblaban mientras pasaba las páginas. Levantó la mirada, aterrada. ¿De dónde has sacado esto? Su actuación era mejor que ninguna que Kinsey hubiera presenciado antes en el escenario. Toda su vida la había querido, había confiado en ella, se había aliado con ella frente a su padre, pero ahora se dio cuenta de que apenas conocía a su propia madre.
No te hagas la inocente. En estas páginas está la única verdad que has omitido en tu carta, la respuesta al gran misterio que ha desgarrado esta familia. Te lo juro, no sé nada de este libro. No me sorprende que digas esto. Stoker escribió la verdad que tú cuidadosamente omitiste en tu carta. Escribe que tenías una conexión con ese monstruo Drácula. Me temo que Stoker lo dijo con un giro demasiado educado. ¿Cómo te atreves? Su madre parecía muy joven, su rostro era como el de una adolescente herida. Kinsey pensó en los 3 escolares a los que había golpeado por insultar el honor de su madre. De repente se sintió avergonzado por sus acciones de años atrás. Le quitó la novela de la mano. Esa criatura asesina Drácula es el abismo que siempre hubo entre tú y mi padre. Dime que miento. No sabes nada de eso. Conspiraste con Drácula contra papá. Tú bebiste su sangre, gritó Kinsey, recitándolo de memoria. Dijo, capítulo 21. En la cama de al lado de la ventana yacía Jonathan Harker. Basta. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Kinsey normalmente se había horrorizado por hacer llorar a su madre, pero la idea de ella bebiendo la sangre de ese monstruo mientras su padre, el marido de ella, dormía a solo 1 metro de distancia le repugnaba. Todos esos años había pensado que la afición de su padre por la bebida había llevado a la ruina a su familia. Ahora Kinsey conocía la verdad. Era la traición de su madre lo que lo había llevado a la bebida. Ella era la desgracia que había traído una plaga sobre su casa y arruinado a su padre. El libro de Stoker no es una obra de ficción. Ese demonio Drácula es la razón de tu eterna juventud. Sabía que no lo entenderías, yo no podía a tu edad, sollozó Mina. El mal viene en tonos grises, no en blanco y negro. Quincey volvió a agitar el libro. Oh, pero lo entiendo, ahora lo entiendo todo. Por eso papá estaba tan torturado, por eso quería mantenerme bajo su control, para evitar que me enterara de quién era verdaderamente mi madre. Tu padre te quería en su mundo para poder protegerte. Kinsey comprendió entonces que cuando su padre había hablado de seguridad, no se estaba refiriendo a seguridad económica, sino a la seguridad personal física. Esa era la razón por la que Jonathan había intervenido cuando Kinsey había estado a punto de ganar notoriedad bajo los focos. Era para proteger a su hijo. Kinsey golpeó el escritorio con el libro y cogió el ejemplar de Le Temps que había extendido allí para que se secara. Levantó la primera página para que su madre viera la ilustración del hombre empalado en Piccadilly Circus, Tepes, el empalador. Al final, parece que no era yo, sino mi padre, quien necesitaba protección de tu antiguo amante. Mina respiró hondo. Amaba a tu padre tanto como te amo a ti. Amor, quien se rió por dentro. Las acciones de Mina no dejaban de ver ningún amor por su padre. Toda mi vida has dejado que denuncie injustamente a mi padre. Todas esas cosas que le he dicho a él y lo que he dicho sobre él. Todas esas mentiras terribles que me hiciste creer. Nunca podré retirarlas. Nunca podré desagraviarlo. No puedo creerme nada más de lo que me digas, pero ten por seguro que no soy un Hamlet indeciso. Vengaré a mi padre. Que Dios te ayude. Kinsey salió al vestíbulo y recogió el abrigo del suelo. No, Kinsey, por favor, le gritó Mina, ódiame si quieres, pero esta familia ya se ha sacrificado bastante. Si me amas, no mires más esos días salvajes y terribles. Deja la verdad muerta y enterrada, o podrías sufrir un destino peor que el de tu padre. Kinsey cerró la puerta de golpe a su espalda. No volvió a mirar atrás. Mina no podía imaginar cómo su corazón podía soportar más dolor esa semana. Ver la expresión de asco y rabia en los ojos de su hijo era más de lo que ella podía aguantar. Por fin entendía cómo se había sentido Jonathan cuando la ira de Kinsey se dirigía contra él. Su único crimen había sido proteger a su hijo y ahora ese mismo acto lo había alejado, quizás hacia el mismo peligro del que Jonathan tanto había intentado protegerle. Mina agarró la pequeña cruz de oro que le colgaba del cuello y se preguntó, ¿es posible que mi príncipe oscuro conozca el secreto que le había ocultado todos estos años? Es tan grande su ira hacia mí que finalmente ha decidido cobrarse su venganza conmigo y con todos los que amo. Dixicet Deus fit lux et factas lux, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Era el principio de la creación del universo.
atravesaba en un coche de caballos la noche de Londres. Torció el gesto en Liverpool Street. Habían desaparecido las hermosas lámparas de gas y el romántico titilar de sus llamas. En su lugar había nuevas columnas de arco eléctrico que proyectaban una iluminación dura e intensa. Un viajero solitario ya no podía levantar la mirada a las estrellas en busca de orientación. El veneno de la luz eléctrica impedía la visión de las estrellas. El hombre había creado la luz y se había separado de los cielos. El anciano tenía el escaso consuelo de que ya no viviría mucho más y no sería testigo de la caída de su especie. Solo le quedaba una tarea en la vida, y casi había agotado su energía al hacer el viaje desde Ámsterdam. Había olvidado lo mucho que odiaba el clima de Inglaterra. La lluvia hacía que le dolieran las articulaciones y sentía la húmeda fría en los huesos. El viaje desde Ámsterdam se había prolongado más de lo esperado. En tiempos podía hacer ese viaje varias veces en un mes. Ahora su incapacidad para moverse a un ritmo rápido había causado que perdiera el tren en Amberes y había tenido que esperar un día entero antes de que el siguiente partiera hacia Francia. Su espíritu seguía siendo fuerte, pero maldecía su cuerpo frágil. El coche de caballos se detuvo ante el familiar Great Eastern Hotel, de ladrillo rojo. Igual que ocurría con muchas otras cosas, había cambiado desde la última vez que él había puesto los pies en Londres. El hotel pintoresco y elegante había adquirido el edificio adjunto y se había expandido. Al pagar al cochero sus 6 peniques, algo extraño captó su atención. Al otro lado de la calle había una fila de farolas apagadas. Era algo común, aunque las llamas de gas nunca se apagaban. Hasta ahí el avance tecnológico humano. Un joven de aspecto sospechoso, tocado con un bombín, acechaba bajo la farola oscura, simulando leer un periódico mientras observaba al recién llegado. Usando el bastón para equilibrarse, el anciano se acercó lentamente a la puerta, feliz de que la lluvia hubiera cesado por fin. Se emborrachó con las vistas, los olores y los sonidos que le rodeaban. Allí había historia. Mientras los maleteros llevaban su baúl y sus bolsos, el portero le ofreció el brazo. El anciano lo rechazó. No iba a dejar que la edad lo humillara todavía más. Con cuidado avanzó paso a paso por el suelo de mármol y onais, resbaladizo por la lluvia, hacia el mostrador de recepción. Tengo una habitación reservada, dijo casi sin aliento. El conserje sonrió y abrió el gran libro de contabilidad negro. Por supuesto, y su nombre, señor. El anciano no contestó, todavía preocupado por la sensación de que lo estaban observando. Se volvió hacia la puerta de la calle y pescó al joven del bombín mirándolo a través del cristal. En el momento en que los dos hombres establecieron contacto visual, una expresión de pánico asomó al rostro del joven, que retrocedió en la noche. ¿Por qué lo estaba siguiendo ese joven? Sin duda era uno de los adláteres del demonio. Finalmente había dejado de llover cuando Comfort y Lee entraron en el cementerio Highgate por la entrada de Sigewens Lane. La niebla nocturna de Londres estaba bajando. El inspector iluminó el plano con la linterna eléctrica, buscando la Egyptian Avenue. El haz de luz barrió el camino, dominado por dos enormes obeliscos decorados con papiros y hojas de loto. Los dos hombres franquearon la verja. Los árboles sin hojas, que se elevaban hasta la luna creciente como dedos esqueléticos, lo rociaron de gotas de agua liberadas por el viento. Gráciles ángeles de piedra, figuras llorosas esculpidas y estatuas de mujeres que llevaban antorchas brillaban a la luz de la luna, rostros pétreos que asomaban entre macizos de hierba crecida, hiedra y zarzas. A Comfort todo le recordaba su infancia. Su madre solía contarle viejos cuentos folclóricos irlandeses de Banshees, Leprechauns, Changelings y Cainet, la dama de la muerte. Cuando Comfort aún no era adulto, la tuberculosis y la gripe habían asolado Irlanda. En el pueblo, los mayores aseguraban que la enfermedad era obra del diablo. Los pacientes no podían respirar de noche, porque aseguraban que era como si sintieran una gran opresión en el pecho. El supersticioso médico aseguraba que era la prueba de que había un vampiro sobre su torso.
chupándole la sangre. Los rumores y el pánico se extendieron más deprisa que la propia epidemia. Comfort recordaba vívidamente la noche en que la gente del pueblo exhumó la tumba de su hermano. Se quedó horrorizado cuando el cura aseguró que, como su hermano había sido el primero en morir de peste, tenía que ser el vampiro que había infectado a los otros vecinos. El cura había clavado una estaca de hierro en el cuerpo de su hermano. Comfort, joven e ingenuo, se convirtió en creyente cuando el cadáver de su hermano gimió audiblemente. Brotó sangre de la boca, de los ojos y de las orejas de su hermano. El sacerdote proclamó que el pueblo se había salvado, pero murieron 5 personas más y la fe de Comfort flaqueó. Años después, su experiencia como policía le mostró la verdad de lo que había ocurrido esa noche. Los gases que fermentan en un cadáver hacen que se hinche al descomponerse. Al ser pinchado con una estaca de hierro por el escalpelo del forense, esos gases subían por las cuerdas bucales del cadáver y salían por la boca, forzando a la mandíbula a abrirse y haciendo escapar un gemido. Una vez que se liberaban los gases, el cadáver se colapsaba, haciendo que la sangre saliera por todos los orificios. El hermano de Comfort nunca había sido un vampiro, solo una víctima de la superstición y la ignorancia. Bendita fuera su alma. Había sido el temor lo que había impedido que los padres de Comfort respetaran la sepultura de su hermano. Temor a lo desconocido. La gente no educada temía lo que no comprendía, permitiendo que la superstición floreciera. Por supuesto, después de la muerte de su hermano, Comfort aprendió que todos esos cuentos del folclore eran basura. Había sido esa revelación lo que había causado que diera la espalda a su hogar y buscara una educación en Londres. Había hallado consuelo en la ciencia porque podía explicar los misterios que acechaban a los hombres. Lo sobrenatural se alimentaba del miedo. Gracias a la ciencia nunca volverían a engañarlo. Comfort se detuvo en seco, oyó que algo se movía en el cementerio. La luna se deslizaba tras las nubes, sumiendo el camposanto en la oscuridad. Levantó la mano para hacerle una indicación a Lee, que también se quedó de piedra. El inspector aguzó el oído. Sonó un susurro a su izquierda y enfocó con su linterna eléctrica. El espectro de un fantasmal caballo blanco atrapado en la luz le volvió la mirada. El inspector oyó que Lee se traicionaba a sí mismo, respirando bruscamente. Levantó la mirada al alto sargento. No esperaba que un hombre de su estatura fuera tan impresionable. Es solo una estatua, dijo Comfort. Es que no la he visto nada más. Podría haberme golpeado la cabeza con esa herradura de piedra. Comfort observó detenidamente la colosal estatua. El musgo que crecía en el rostro pétreo del caballo le daba un aspecto amenazador. Reconoció que era la tumba del famoso cochero James Selby, que aún ostentaba el récord del trayecto en carro más rápido. La estatua se cernía sobre las otras lápidas, sosteniendo un látigo y unas herraduras invertidas. Después de recorrer el laberinto de lápidas, Lee y Comfort esquivaron una tumba recién excavada que aún no tenía lápida. Finalmente llegaron a un mausoleo acurrucado entre el brillo blanco de los tejos. La tumba estaba invadida de una hiedra que la cubría como una telaraña. Lee apartó las hojas muertas y las ramas que cubrían el nombre grabado Westerner. Lee suspiró. ¿Está seguro de que quiere seguir con esto? Comfort asintió. No había otra manera. Carecía de pruebas suficientes para obtener una orden judicial del magistrado. Echó un trago a su petaca para calentarse. Me está pidiendo que le ayude a cometer un delito. No es un capricho, sargento Lee. Comfort sacó del abrigo uno de los diarios encuadernados en piel de Jack Sedgwick. He encontrado pruebas de que hace 25 años el destripador cometió un asesinato que desconocíamos hasta ahora. El testimonio del doctor Jack Sedgwick, escrito de puño y letra, de una página previamente marcada. Comfort leyó en voz alta a la luz de su linterna eléctrica. Fue Arthur, su prometido, quien gritó de dolor al clavar la estaca en el corazón de su amado. Con ese primer golpe del mazo, la criatura que había sido la bella Lucy gritó como una sirena torturada. Dios mío, la sangre, el horror, cómo lloré.
Arthur amaba a Lucy más que todos los demás, pero eso no le impidió asestar el golpe mortal. ¿Cuántas veces he reproducido la escena en mi mente? Si supuestamente amaba a Lucy más que él, ¿por qué no ocupé el lugar de Arthur? Sin embargo, a mí el destino no me deparaba algo mejor, pues fui yo quien cortó su hermoso cuello. A lo largo de los años me he repetido una y otra vez que estábamos limpiando su alma. Si eso era cierto, ¿por qué no podía sacarme de la cabeza sus gritos? ¿Por qué no podía olvidar la horrible visión del profesor Van Helsing cuando levantó su sierra quirúrgica y empezó a amputar los miembros de Lucy?